En situaciones anteriores, nos hemos encontrado con la necesidad de llamar a un objeto desde otro. Por ejemplo, en el evento enter del webpanel enter%2, estamos llamando al procedimiento increaseFlightPrices con el método call. La sintaxis en las llamadas permite que podamos omitir el call y el funcionamiento será exactamente el mismo, ya que GeneXus tiene la inteligencia para determinar que estamos llamando a un objeto. Así que eliminemos el punto y el call. Recordemos que cuando llamamos a un objeto, podemos pasarle datos que tenemos en el objeto llamador, para que el objeto llamado los conozca y pueda usarlos. En este ejemplo, estamos pasándole al procedimiento el valor del porcentaje ingresado por el usuario en el webpanel, almacenado en la variable percentage. En este caso, el valor lo tenemos en una variable. Si tuviéramos el dato en un atributo, incluiríamos dentro del paréntesis al atributo que corresponda, o en caso de tener que pasar dos o más valores, enviaríamos varios atributos y o variables separados por coma. Como ya hemos visto, en el objeto llamado declaramos los datos recibidos en la regla parm. Vemos en esta regla a la variable percentage entre paréntesis. En este objeto hemos definido a la variable con el mismo nombre y tipo de datos con que se conoce en el webpanel. El nombre podría haber sido distinto, en cambio, el tipo de datos debe coincidir. Recordemos que la variable recibida con el valor del porcentaje la utilizamos en el source del procedimiento. Si al llamar a un objeto no se le envían datos, en el objeto llamado no hay que declarar una regla parm. Y si se envía más de un dato, hay que recibirlos dentro de la regla parm en el mismo orden, separados por coma. Veamos un ejemplo. Vamos a definir un webpanel para que el usuario ingrese un rango inicial y final de nombres de atracciones que desee listar. Y desde el webpanel llamaremos a un procedimiento para que liste todas las atracciones cuyos nombres estén incluidos en dicho rango. Hacemos New Object, seleccionamos webpanel y le damos el nombre Enter Attraction Name Range. Presionamos Create. Vamos a la sección de variables para crear las dos variables que necesitamos. Definimos el nombre de variable AttractionNameFrom y se nos sugiere basar la definición de la variable en la definición del atributo AttractionName. Esto significa que la definición de la variable está enlazada con la definición del atributo y si en el futuro cambiamos el tipo de datos del atributo, el tipo de datos de la variable cambiará acorde automáticamente. Vamos a definir una variable más de nombre AttractionName2 del mismo tipo. Y ahora vamos al form. Desde la toolbox insertamos una tabla y dejamos el tamaño por defecto. Cuando diseñamos en web, es importante usar tablas para que lo que escribamos o insertemos en la pantalla quede debidamente alineado. Digitamos Attraction Name From en esta celda y Attraction Name To en esta otra. E insertamos las variables que recién definimos. Insertamos también un botón y dejaremos por un momento el webpanel así para pasar a resolver el procedimiento al cual llamaremos en el evento asociado al botón. En la ventana Folder View ubicamos el procedimiento Attractions Report, presionamos botón derecho del mouse y elegimos Save As. Le damos el nombre Attractions Report 2 y obtenemos una copia a la cual haremos unos pocos cambios. Borramos el order y el where. De esta forma, el listado imprime todas las atracciones. Vamos a ver el layout. Contiene 3 print blocks. Este imprime el título del reporte, este imprime los títulos de las columnas y este es el único que contiene atributos
y es el que se imprime dentro del for each. Vamos nuevamente al source y vemos que el for each contiene solamente la invocación al printblock attractions. Definiremos ahora que este procedimiento reciba el rango inicial y final de nombres de atracciones y usaremos a los datos recibidos para filtrar en el for each. Vamos a la sección de variables del procedimiento y definimos dos variables. NameFrom, basado en el atributo AttractionName, y NameTo, también basado en el atributo AttractionName. Observemos que le hemos dado a las variables distintos nombres respecto a los nombres de variables que definimos en el webpanel. Lo importante es que los tipos de datos enviados y recibidos coincidan. Ahora, vamos a la sección Rules del procedimiento y escribimos parm &NameFrom, &NameTo. Estas variables que recibimos en el procedimiento las vamos a usar para filtrar en el for each. Así que volvemos al source y escribimos where AttractionName mayor o igual a la variable NameFrom, enter, y where AttractionName menor o igual a la variable NameTo. Dado que este procedimiento fue salvado a partir de otro, las propiedades y la regla necesaria para que la impresión salga en formato PDF ya están configuradas. Con esto, el procedimiento está listo y solamente nos resta llamarlo desde el webpanel. Vamos al webpanel y presionamos doble clic sobre el botón para que veamos el evento asociado. Insertamos el nombre del procedimiento, Attractions Report 2, y pegado al nombre del procedimiento agregamos un par de paréntesis, dentro de los cuales vamos a incluir los datos que queremos enviar, separados por coma. Aquí las variables se llaman AttractionNameFrom y AttractionNameTo, así que las enviaremos con estos nombres. Dentro de los paréntesis digitamos ampersand y elegimos AttractionNameFrom, ampersand nuevamente y elegimos AttractionNameTo. Queda completa la llamada al procedimiento, al cual le enviamos el rango de nombres de atracciones que el usuario digitó en el form en estas dos variables. Si vamos al procedimiento, la regla parm recibe dos variables. El dato que se envió en primer lugar viene en primer lugar, y así sucesivamente llegan los datos al objeto llamado en el orden que se enviaron. Recalcamos que no importa el nombre de las variables, sino el orden de las mismas. Siempre conviene usar nombres relacionados, como hicimos aquí, a efectos de entender mejor el código. Los valores recibidos en las variables los usamos para filtrar en el for each. Observemos que usamos los nombres de las variables definidas en este procedimiento, y no los nombres usados en el objeto llamador. Veamos en funcionamiento todo esto que hemos hecho y explicado. Presionamos F5. Ejecutamos el webpanel Enter Attraction Name Range. Queremos ver a las atracciones cuyos nombres comienzan entre A y Z. Presionamos el botón y vemos que se listan todas las atracciones. Ahora acotamos un poco más el rango. Ponemos entre A y F y vemos que salen solamente la Torre Eiffel y las pirámides de Egipto. Hemos visto en ejecución una llamada de un objeto a otro pasándole dos parámetros al objeto llamado. Los datos recibidos se usaron para filtrar en el comando for each. Pasaremos ahora a conocer otra manera posible de llamar, en particular, a objetos procedimientos o data providers. En este ejemplo, estamos llamando a un procedimiento de nombre getDiscount. Observemos que delante de la llamada al procedimiento hay una variable y un signo de igual. Esto se debe a que el objeto llamado devuelve un valor. A la izquierda del signo de igual puede haber una variable que reciba dicho valor o, dependiendo del objeto y sección del mismo, podría haber un atributo recibiendo el valor. En este caso,
no nos interesa entrar en detalles de lo que hace el procedimiento getDiscount. Por el nombre del procedimiento, el hecho de que devuelva un valor y el nombre de la variable que recibe el valor que devuelve el procedimiento, podemos deducir que el procedimiento nos devolverá un descuento, que se envían al procedimiento dos datos, cierto identificador de cliente y cierto identificador de vuelo, y que el procedimiento utilizará dichos datos, evaluará y calculará lo que corresponda y retornará un descuento. Ahora, es importante que veamos cómo se declara en el objeto llamado la regla PARM, cuando en la sintaxis de la llamada el objeto devuelve un valor. En la sección reglas del procedimiento getDiscount, declaramos esta regla PARM con tres parámetros. El término parámetros lo usamos para referirnos a datos que se envían y reciben entre dos objetos que uno llama al otro. Así podemos hablar en forma genérica, independientemente de si se envían o reciben variables, atributos o valores fijos. Veamos ahora cómo es el funcionamiento. Los dos parámetros enviados se reciben en orden, y el tercer parámetro que definimos en la regla PARM corresponde al que almacena el valor retornado en la variable discount de la invocación. Ahora bien, en el source del objeto getDiscount, en algún lugar del conjunto de instrucciones, hay que asignarle valor a la variable discount, para que dicho valor pueda ser devuelto y asignado a la variable que se encuentra a la izquierda del signo de igual. Anteriormente ya hemos llamado a un objeto dataProvider de esta manera. Esta sentencia le está asignando a la variable customers, definida como una colección de clientes, lo que devuelve el dataProvider customers. En este caso, al objeto llamado no se le envían parámetros, ya que los paréntesis no contienen nada dentro. Por lo tanto, el dataProvider llamado no tiene declarada una regla PARM. Recordemos que cuando arrastramos al source de este dataProvider el SDT que queríamos cargar, automáticamente se completó la propiedad output de dataProvider con el nombre del SDT que arrastramos. Tal como el nombre de la propiedad output lo describe, quedó configurado así en el objeto lo que el mismo retorna, o, en otras palabras, la salida del dataProvider. Por este motivo, en objetos dataProvider hay que recibir en la regla PARM la misma cantidad de parámetros que se envían en la llamada, sin agregar un parámetro extra de retorno al final, ya que la salida queda definida por la propiedad output del dataProvider. Para finalizar, vamos a observar una última cosa. En este ejemplo, algunos parámetros son variables y otros atributos. ¿Cómo elegimos qué mandar y qué recibir? A la hora de enviar datos a un objeto que se llama, no se generan dudas. Si el dato se tiene en un atributo, se incluye como parámetro el atributo, y si se encuentra en una variable, se utiliza la variable. Un ejemplo de cuando los datos los tenemos en atributos sería el caso de que la llamada al procedimiento getDiscount estuviera definida en una regla de una transacción, en la cual el usuario ha ingresado un identificador de cliente y un identificador de vuelo, y se tienen los valores a ser enviados al procedimiento en atributos. Otro ejemplo de uso de atributos podría ser si la misma llamada estuviera definida dentro de un for each, el cual navega cierta tabla base, tiene alcance a la tabla extendida de la misma y dispone de esos atributos. Un ejemplo de cuando los datos los tuvimos en variables fue en el webpanel Enter Attraction Name Range, donde ingresábamos un rango de atracciones y al confirmar, invocábamos a un procedimiento pasándole dicho rango, que lo disponíamos en dos variables. Recordemos que aquí podemos omitir el call. En lo que respecta a la declaración de la variable PARM en el objeto invocado, podemos decidir para cada parámetro recibido si declarar un atributo o una variable, independientemente de cómo haya sido enviado. ¿Cuál es la diferencia entre usar una variable o un atributo en la regla PARM del objeto invocado? Si se recibe el valor en una variable, la misma se podrá utilizar libremente en la programación, como condición de filtro por igualdad, por mayor, mayor o igual, menor, menor o igual. Se la podrá utilizar para alguna operación aritmética o lo que se necesita realizar con la misma. En cambio, en un atributo, automáticamente el mismo actuará como filtro por igualdad en el objeto. Veremos esto.
Vamos a grabar una copia de este procedimiento con otro nombre. Le damos el nombre Attractions Report 3. En este nuevo objeto, en vez de recibir dos variables que contienen un valor inicial y final de nombres de atracciones, vamos a recibir una sola variable con un identificador de atracción cuyos datos se deseen listar. Es decir, que la idea aquí es listar los datos de una única atracción. Vamos a la regla parm, quitamos estas dos variables y escribimos &attraction ID. Ya que estamos, modificamos el nombre del archivo PDF a Attraction Report 3. Ahora vamos a la sección de variables y definimos la variable Attraction ID. Y vamos a modificar en el source los filtros del for each. Es claro que con esta definición estamos listando los datos de una atracción recibida por parámetro. Ahora vamos a ver qué sucede si en vez de recibir al identificador de atracción en una variable, lo recibimos en su nombre de atributo. Cuando recibimos el valor en un atributo en la regla parm, Genexu filtra por igualdad, es decir, solamente se va a acceder a los registros que tengan ese valor de identificador de atracción en todos los accesos a la base de datos que se hacen en el source del objeto. Por lo tanto, no es necesario escribir este where, ya que el efecto de filtrar por dicho atributo ya se logra al recibir en el atributo en la regla parm. Eliminamos entonces esta línea. Si pedimos ver la navegación de este objeto, vemos que se está realizando el filtro aunque no esté escrito el where. Si lo escribimos, no nos da un error, pero es innecesario escribirlo. Hemos visto dos maneras de filtrar por igualdad la información accedida. Si nuestro objetivo no es utilizar un valor recibido para filtrar por igualdad, entonces la única solución posible es recibir los valores en variable y utilizarlas libremente.